empecemos ahora con el tema de la gripe aviar, ¿no? Esto es algo que está dando mucho de qué hablar y resulta que desde hace varios meses ha habido una epidemia entre las aves, sobre todo aves de corral, estamos hablando de pollo sobre todo, pero otras aves de corral que también tenemos domesticadas, y resulta que este virus de la gripe aviar o el virus es un virus de la influenza, un H5N1, que solo estaba dando a aves de corral. Pero de repente el virus mutó, es un virus bastante agresivo y millones de aves han muerto o se han sacrificado por brotes de gripe aviar en los corrales. Pues es un dato alarmante, y es un dato alarmante porque ya llegó y la Organización Mundial de la Salud ha hecho varias recomendaciones y ha medido el alcance de que esto pudiera alcanzar a la especie humana o no. El tema es que el virus mutó y ha sido capaz de infectar a otras especies, ahora de mamíferos. Por ejemplo, se han detectado osos, zorros, linces, un oso polar, un delfín también se infectó. Esto lo ha reportado el CDC, entonces en Estados Unidos, todas estas especies. Un bisonte. Entonces, es preocupante porque el virus logró mutar y ahora no solamente infecta aves que son ovíparos, sino que está infectando mamíferos. Y eso es preocupante porque así como el COVID mutó también de una especie, tenemos muchas dudas de cuál fue la especie, no se ha confirmado, pero mutó de una especie animal e infectó a humanos. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Hola amigos de Imperfecto, bienvenidos al programa de Escucha tu Salud con tu servidor, con tu amigo el Dr. Jaime del Río. Y qué gusto que estés conectado, que estés en sintonía con todos nosotros, con el programa. Qué gusto que nos mandes tus comentarios y participes. Siempre son bienvenidas todas tus comentarios, tus dudas. Aquí las resolvemos. Y por otro lado, también quiero dar la bienvenida a todas las personas que me escuchan, que me ven por Facebook Live. Pues ya saben que también transmitimos de manera simultánea ambos programas. Y con eso, pues, abarcamos diferentes tipos de públicos. Al que le gusta más el radio, al que le gusta más la cuestión del live, del video. Recuerda que este programa también queda grabado para redes sociales, para YouTube y el Spotify o el podcast para Spotify, para Google Anchor, para iHeartRadio. Tenemos ahí mucha información, mucho contenido, muchos minutos, horas, me atrevo a decir, muchas horas de información útil, valiosa, interesante, de cosas divertidas. Así que pues vamos a empezar con el programa el día de hoy. Va a estar muy bueno. Vamos a hablar de varias cosas. Miren, vamos a hablar de la gripe aviar, que es un tema que está ahorita muy caliente, que está dando mucho de qué hablar. Hay mucha preocupación. Vamos a hablar de las quemaduras por escaldadura, particularmente por algo que no estamos supervisando y que está generando un número importante de quemaduras, sobre todo en los niños. Y vamos a hablar finalmente de uno de los temas que está de moda, que está con todo, que es la rinitis alérgica. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, hay un número importantísimo de personas que están teniendo mucha gripa. Pero no es gripa, realmente lo que pasa es que estamos teniendo cuadros de rinitis alérgica. Entonces,
el tema es que estamos teniendo, pues, podríamos decir como una epidemia de alergia, porque hay un número importantísimo de personas que está acudiendo a visitas, que está viniendo al consultorio porque se sienten mal. Se sienten mal, están con muchas molestias. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Ahorita estoy aquí poniendo el enlace para que salga en la red del Facebook, nada más que no me deja. Ajá, ya empecé, ya vi cómo. Denme un minuto. Aquí está. Lo estoy pegando en la red del Facebook para que también lo puedan ver. Listo. Bueno. Cuéntenme cómo han estado, qué les ha parecido, cómo se han sentido, si realmente han resentido este tema de las alergias, cómo está su nariz, cómo están durmiendo, cómo está su rendimiento físico. Cuéntenme, de eso vamos a hablar. Bueno, empecemos ahora con el tema de la gripe aviar, ¿no? Esto es algo que está dando mucho de qué hablar y resulta que desde hace varios meses ha habido una epidemia entre las aves, sobre todo aves de corral, estamos hablando de pollo sobre todo, pero otras aves de corral que también tenemos domesticadas, y resulta que este virus de la gripe aviar, o el virus, es un virus de la influenza, un H5N1, que solo estaba dando a aves de corral. Pero de repente el virus mutó, es un virus bastante agresivo y millones de aves han muerto o se han sacrificado por brotes de gripe aviar en los corrales. Tan solo en Estados Unidos se han sacrificado 58, entre sacrificios y muertes de manera natural, digamos, por la infección de gripe aviar, 58 millones. Entonces, pues es un dato alarmante, y es un dato alarmante porque ya llegó y la Organización Mundial de la Salud ha hecho varias recomendaciones y ha medido el alcance de que esto pudiera alcanzar a la especie humana o no. El tema es que, pues bueno, a lo largo de toda nuestra vida hemos visto que ha habido varios brotes de gripe aviar en el mundo y se han hecho millones de sacrificios de aves. Esto no es nada nuevo, siempre se presenta con una cierta periodicidad. El tema es que el virus mutó y ha sido capaz de infectar a otras especies, ahora de mamíferos. Por ejemplo, se han detectado osos, zorros, linces, un oso polar, un delfín también se infectó. Esto lo ha reportado el CDC, entonces en Estados Unidos, todas estas especies. Un bisonte. Entonces, es preocupante porque el virus logró mutar y ahora no solamente infecta aves que son ovíparos, sino que está infectando mamíferos. Y eso es preocupante porque así como el COVID mutó también de una especie, tenemos muchas dudas de cuál fue la especie, no se ha confirmado, pero mutó de una especie animal e infectó a humanos. De hecho, se han reportado a lo largo de la historia, y particularmente en esta última epidemia, una decena de casos de personas infectadas por gripe aviar, esta gripe nueva, que si bien es cierto no han sido brotes y no ha logrado contagiar a otras personas, sino que más bien el contagio ha sido directamente de un ave y han sido en estas personas que están en contacto estrecho, o sea, granjeros y las aves, o personas que han manipulado los cuerpos de estas aves. Particularmente esta última que ocurrió en el mes de noviembre, fue un americano que sacrificó aves de corral y al momento de manipularlas para deshacerse de los cuerpos de estas aves, se contagió. La persona está viva, está sana, finalmente recibió tratamiento. Aquí hay una gran diferencia con lo que tenemos con los casos de COVID.
este virus de la influenza o gripe aviar nuevo, sí hay tratamientos antirretrovirales, incluso hay vacunas para la gripe aviar. Fíjense, en los tempranos 1900 hubo una pandemia de gripe aviar que duró más de 10 años, ¿sí? O la gripe española o el flu español, que causó varios millones de muertes en el mundo. De alguna manera no fue tan grande la epidemia porque en ese momento los medios de comunicación que teníamos eran muy limitados, por lo tanto, hacer que una persona, un seropositivo, un paciente de un continente a otro se transportara y llevara la gripe era más complejo. Sin embargo, por supuesto que hubo casos de gripe aviar en todo el mundo, en Europa, que fue el centro, en España, pero también hubo en Estados Unidos, también hubo en México, en todo el continente americano, en resto de Europa. Entonces, sí hubo una pandemia, sí hubo en muchísimos países y sí hubo millones de muertos. ¿Ok? Tan solo esa es una, pero ha habido otros casos de gripe aviar que se han presentado en los 60s, los lejanos, a finales de los 60s, los 70s, y se supone que esa gripe aviar, por ejemplo, cuando fue la guerra de Vietnam, los combatientes americanos que iban a Vietnam y regresaban a Estados Unidos fueron los que trajeron de este lado del continente ese virus de la gripe aviar. Entonces, hemos tenido varios brotes de gripe aviar y este es uno nuevo que todavía no ha infectado de manera masiva a humanos. Han sido unos muy pocos casos y es por eso que, como hay estos antecedentes, tenemos tanto vacunas. Las vacunas las tiene reservado el gobierno de los Estados Unidos. No es que se vacune de manera habitual, sino que tiene un pool de unos cuantos millones de vacunas para empezarlas a distribuir y poder generar con nuestra tecnología nuevas vacunas para gripe aviar. Entonces, de esta manera es como un aliciente pensar que si esto llegase a pasar en un futuro, digamos, medianamente catastrófico, pues hay manera de atacar la enfermedad, atacar el virus, de iniciar tratamientos, de evitar que dañe y mate a los pacientes, porque les cuento que esta gripe aviar en las aves tiene una tasa de mortandad cercana al 100%, o sea, 9 de cada 10, entre 90 y 100% se mueren porque afecta varios órganos. Entonces, no es algo sencillo, pero con el tratamiento adecuado las personas se restituyen y se reincorporan a su vida normal. El presidente de la Organización Mundial de la Salud, este personaje que se llama Tedros Adhanom, él salió a dar un posicionamiento de la organización y un comunicado donde dice que es preocupante por esto que les estoy comentando, pero que todavía no hay bases suficientes para creer más bien, que esto pudiera convertirse en una pandemia y que difícilmente el hecho de que un humano contagie a otro no se ha presentado, sino más bien estos poquísimos casos son porque se han contagiado directamente de un ave, ¿ok? Entonces no ha tenido el virus la capacidad de mutar y de que un humano lo transmite o lo transmita a otra persona, ¿ok? Vamos a estar expectantes a ver qué pasa con esta gripe aviar. No deja de ser una cosa que nos preocupe. Todavía no terminamos de salir de los casos de COVID. Todavía no acabamos con la influenza en este año. Recuerden que tenemos un incremento muy importante que hubo de casos de influenza y que aparentemente en este momento esos casos están hacia la baja y está más controlado. Pero al final de la temporada, que termina en el mes de mayo, de casos de influenza, vamos a ver el número real y lo vamos a poder comparar con años anteriores. Y desde ahorita les digo que va a ser una cifra históricamente alta. ¿Ok? En el caso del COVID, y que está muy relacionado con estos casos de flu o de gripe aviar, también el COVID, esta relación que estaba
en un mes anterior, en diciembre, en enero, como invertida, donde había mucho más casos de influenza que casos de COVID. Ahora nuevamente vuelve a haber más casos de COVID que de influenza. ¿Correcto? Vamos a continuar. Voy a continuar dándoles toda la información que haya. De alguna manera siento que estamos teniendo como un respiro, ¿no? Un respiro. Sin embargo, pues no ha terminado todavía todo esto del COVID, todo esto de la influenza. Y les repito, va a ser algo que va a estar presente, que va a estar con nosotros. Me atrevo a decir que las próximas décadas, ¿no? Ya veremos cómo se comporta el virus más adelante. Por lo pronto podemos decir que ha dejado de ser una variante que sea tan virulenta, tan patógena, tan mortífera, ¿no? Y eso por lo menos nos da mucha tranquilidad, porque la gente que se ha infectado es una gente que no está muriendo, que no está teniendo problemas respiratorios. Ahora, algo de lo que hablamos muy poco siempre, pero ¿qué hay más allá después de haber tenido COVID, no? Hay personas que han tenido 2, 3, 4 cuadros de COVID en estos últimos 3 años. Y cuando uno empieza a rascar y dice, oye, a ver, no tienes tal secuela o esta otra, pues sí están las secuelas ahí, ¿no? Nuevamente, para todos aquellos que no han escuchado esta parte de la plática donde ponemos muy en claro cuáles son las secuelas del COVID, hablamos del agotamiento físico primero, ¿no? Eso es como lo más común. El cansancio extremo, el sueño persistente con insomnio que muchas veces cursa, malos descansos, disminución de la fuerza física, de la fuerza muscular, del tono muscular o del volumen muscular también. La cuestión neurológica, ¿no? Sensaciones raras, ¿no? En las extremidades, en la piel, calambres, comezón, brotes de ronchas de manera constante, adormecimiento de piernas, de brazos, de extremidades, sensación de ardor o de quemazón en alguna parte de nuestro cuerpo, alteraciones visuales. Todo eso está relacionado con el COVID, con las alteraciones neurológicas. Y por supuesto, y no tan raro, la neblina mental o la pérdida de la memoria como inmediata, ¿no? Como que no está claro qué es lo que hicimos inmediatamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, valdrá la pena que estén pendientes. Alteraciones más raras, pues sí, son afección hepática, renal, cardíaca, son menos casos, por supuesto, afortunadamente, pero también pueden presentarse, ¿no? Y algo también muy común no es que el COVID lo cause, pero el COVID es un factor desequilibrante de todo el sistema inmunológico, por lo tanto, pacientes que tienen enfermedades de base como diabetes, hipertensión, lupus, artritis, enfermedades renales, cualquier enfermedad que esté relacionada con una alteración o fallo del sistema inmunológico, están presentando nuevamente síntomas, descontrol. Los tratamientos ya no son suficientes para mantenerlos libres de síntomas. Y aquí traigo a colación el tema de alergia. Lo pongo en la mesa porque es muy frecuente y podemos meter en esta misma caja a todas esas alergias que a lo mejor padecieron de niños o que tuvieron hace 10 años o que tenían y que se apagaron hace algún tiempo, 1 año, 2 años, 3 años antes de la pandemia y nuevamente vuelven a brotar, ¿no? Ahí está el dato.
Y esto es interesante, esto es importante para que estén pendientes y vigilantes del por qué estamos teniendo brotes de alergia, ¿no? Aquí está el COVID, es una sola causa. Pero ahorita vamos a hablar de otras muy importantes y que me atrevo a decir que tienen un peso fundamental para este momento. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos algunos comentarios y dicen, los vamos a ir tratando de mezclar para no dejar todos al final. Dice, hola. Bueno, nos lo manda mi querido Miguel Ángel. Millán dice que en el norte del país el encargado de la Zagarpa, no, perdón, fue Sheffield, el encargado de la Profeco. Fíjense bien, esto es fantástico, viene relacionado con el comentario de Miguel Ángel Millán. Estamos teniendo una inflación brutal, ¿no? Una inflación que no se había presentado en 30 años, ¿no? Con eso decimos todo. Y hay dos tipos de inflación. La inflación que viene del exterior, derivada a la guerra con Ucrania, el petróleo, chalala, muchas cosas, y pues aumenta los costos de los productos que importamos y todo eso. Pero además tenemos una inflación interna, ¿no? Que es la subyacente, la van a haber oído hablar de ella. Esta inflación es la que se da por lo que hacemos nosotros en este país, cómo gastamos nuestro dinero, en qué lo invertimos, y esta está también prácticamente a la par, igualmente alta, y esto preocupa, porque normalmente cuando la inflación viene de fuera, pues se controlan esos factores y baja, hasta alcanzar a la inflación subyacente, ¿no? Entonces, el huevo que tiene que ver con la gripe aviar, ¿no? Resulta que el huevo ha subido 30 y tantos por ciento, 35%, está muy caro, ¿no? Ya todos lo habrán notado. Entonces dice el encargado de la Profeco, Sheffield, dice, no, pues bueno, ¿saben por qué? O sea, es que no es nuestra culpa, dice, no es culpa del gobierno, es culpa de las gallinas. Ah, carajo, y uno se queda y dice, pero ¿cómo las gallinas? ¿Saben por qué? Porque están de flojitas. Es que como hace más frío, pues ponen menos huevos. Chin. Entonces, no puede ser que el encargado de mantener y de valorar y de verificar que los costos, un secretario de Estado, pues nos salga con esa cosa, ¿no? Ya nos pudo haber dicho, no, si hemos sacrificado millones de aves, lo cual parece que no es cierto porque no se le ocurrió o no lo mencionó. Nos puede decir que qué sé yo, las aves están enfermas o que el huevo que producimos pues no es no abastece las necesidades de este país y que hemos tenido que importar huevo a costos muy altos. No sé, una explicación. No, es porque las gallinas están de flojas. Fíjense qué simple. Una cosa la llevan a un terreno donde le quitan todos los agravantes y parece un chiste, ¿no? Es una tristeza. Y remata además nuestro querido procurador diciendo que las mamás son que no sean flojitas. Fíjense qué cariñoso, que las mamás no sean flojitas, que caminen un poco más para que cuando compren huevo lo compren más barato. Bueno, ahí se los dejo. No vamos a hablar de eso hoy. Quiero que hablemos ahora de un tema interesante. Vamos a hablar de las quemaduras. Las quemaduras por escaldadura o líquidos calientes. Pues resulta, me estaba echando una revisada de la literatura y me llamó mucho la atención este artículo. En la Universidad de Chicago se pusieron a revisar los expedientes de ingresos hospitalarios a las salas de emergencias por pacientes quemados. Esto fue del 2010 al 2020. Entonces, pues una década, es un valor significativo. De los prácticamente 800 pacientes que ingresaron al hospital, ahí en Chicago, el 31% de los pacientes que habían ingresado por quemadura era por líquidos calientes secundario a la preparación de sopas instantáneas. Estas sopas que nosotros ponemos el agua a hervir y
luego se le echamos a la sopa, o primero llenamos que es malamente porque primero debemos calentar el agua y luego vertirla, pero bueno, algunos hacemos al revés todo y metemos el agua en el frasco de unicel y lo calentamos. El agua llega prácticamente al punto de ebullición. Estamos hablando de 90 y tantos grados centígrados. Entonces los pequeños, cuando no están supervisados, cuando tienen hambre y ven esto en la alacena, pues la toman, se la quieren comer, la preparan, y en el momento de mover o preparar el alimento, sufren una quemadura importante. Quemaduras que van de primero, segundo y hasta tercer grado. O sea, sí pueden ser quemaduras grandes. Ahora, las personas más afectadas naturalmente son pequeños, alrededor de 5 años en promedio. Pues ¿por qué? Porque a esta edad no tienen las habilidades necesarias para manejar líquidos calientes. Entonces, ellos tratan de preparar este alimento, esta sopa instantánea, vierten el líquido, el agua, que eso no tiene ningún riesgo, y la calientan en el horno de microondas, que eso es lo más habitual. Al momento de moverla, o incluso cuando ya la sirvieron y están por comerla, un descuido, un movimiento desafortunado, hace que el líquido se les vierta y se quemen. Entonces, estos menores de 5 años en promedio son los que están sufriendo estas quemaduras por escaldadura o por líquidos calientes, secundario a la preparación de sopas instantáneas. Y es que la quemadura en sí, uno puede pensar, ay, me quemé y pues no pasa nada, me pongo una pomadita y se acabó. El problema va más allá de eso, ¿no? A lo mejor uno se puede quemar un día un dedo o algo así con un sartén o un utensilio caliente, pero ahora imagínense que un área importante de nuestro cuerpo esté quemada. El hecho de que esté quemado significa varias cosas. Vamos a perder la piel que cubre esa superficie corporal y las células que están ahí morirán. Entonces, ese pedazo de la piel, esa zona de la piel va a quedar expuesta a infecciones, a pérdida de líquidos y electrolitos. Cuando las quemaduras son importantes en el sentido de la extensión y de la profundidad, de la gravedad, que es como valoramos si una quemadura es de primero, segundo, tercer grado. Entonces los pacientes se deshidratan, sufren trastornos electrolíticos como pérdida de sodio, de potasio, electrolitos que son vitales y fundamentales para que lata el corazón, por ejemplo, para que tengamos la cantidad de la presión osmótica o la presión en la sangre para que mantenga los nutrientes, para que no se fugue, para que no nos edematicemos o nos hinchemos. Cuando la sangre pierde este balance, empieza a fugar líquido de los vasos sanguíneos hacia cualquier parte del cuerpo y empezamos a hincharnos. Ahí no sirve ese líquido, ahí ese líquido nos está haciendo daño. Entonces es muy importante. Y la otra cosa que también al momento de perder la piel se evapora, el agua se evapora porque no tenemos esta capa que nos protege. Y los pacientes empiezan a tener también complicaciones, pues se empiezan a deshidratar. Y finalmente los cuadros de infecciones, o sea, al no tener nuestra cubierta protectora, pues nuestras mismas bacterias que residen en la piel y todas las que nos caen del medio exterior nos infectan y son infecciones que pueden ser muy graves y que a muchos pacientes les cuestan la vida. Por eso cuando un paciente tiene una quemadura de una superficie extensa, está en riesgo su vida de manera importante. Aquellos pacientes que se quemaron un 70, un 80% son pacientes que difícilmente podrán salvarse. Pacientes que se queman un 10, un 20, un 30% les cuesta trabajo. Y así, conforme va aumentando, las posibilidades de sobrevivencia van disminuyendo dramáticamente. Entonces, no es cualquier cosa sufrir una quemadura. Hay que estar siempre pendientes, no hay que dejar sin supervisión a los menores de edad, no pueden manejar líquidos calientes, no pueden manejar una estufa, por ejemplo, tengan cuidado. Entonces hay que tomar ciertas precauciones, por ejemplo, en el caso de estufa, para que no caliente nada, pues hay que tener llaves de paso o llaves para cortar el flujo del gas, por ejemplo, ¿no? Que no puedan encender una estufa, o
hablar con ellos y hacerlos entender que ellos no están en la capacidad de poder manipular esos líquidos. ¿De acuerdo? Bueno. Antes de pasar a nuestro tema de rinitis, les leo esta preguntita de Cristina. Gracias por escribirnos, Cristina. Dice, pero la gripe aviar, ¿cómo se presenta? ¿Qué síntomas tiene? ¿Es igual al COVID? ¿A una simple gripa? ¿Cómo podemos diferenciarla? ¿Es muy peligroso? Etcétera, etcétera. Bueno, así es. Y Saúl me pregunta, doctor, ¿a qué parte de la población afecta más? Bueno, a ambos gracias. La gripe aviar es una infección que se va a manifestar igual que cualquier otra gripa, pero con síntomas más agresivos, ¿no? Es algo así como la influenza, ¿sí? Recuerden que esta gripe aviar es un tipo de influenza, pero para aves, y digamos que se va a presentar con las mismas manifestaciones, ¿no? O sea, el dolor de cabeza, el malestar, el cuerpo cortado, sensaciones así como de urentes o quemantes, el dolor de cabeza intenso, el cansancio, básicamente eso, ¿no? Es así, fiebre, por supuesto, fiebre. Los pacientes que tienen este tipo de gripas normalmente en un periodo de 5 o 6 días están restableciéndose, y los síntomas como la fiebre en las primeras 36 horas es cuando cede. Entonces en el periodo más agudo, que son las primeras 36 horas, es cuando los síntomas son más intensos. Ahora repito, no es que esté dando o que se esté generando una epidemia de gripe aviar y que un humano esté contagiando a otro, sino que algunos casos que se han reportado en humanos es porque son personas que están en contacto con los corrales donde hay brotes de gripe aviar, ¿sí? No es que se estén contagiando de persona a persona, como lo que nos pasó con el COVID o con los otros casos de influenza. Es una pregunta interesante de Lupita. Dice, gracias. Dice, ¿recomienda que pongamos huevo, aceite, jitomate, una quemadura si no es grave? La respuesta es no. No porque, por ejemplo, si nos quemamos la mano al cocinar o porque nos brinca aceite caliente o agarramos un objeto que está caliente, pues naturalmente vamos a tener esta quemadura que puede ser de primer grado normalmente a segundo grado, en algunos casos vamos a perder la piel. Si nosotros empezamos a utilizar polvo de haba, clara de huevo, algo así, lo que estamos generando es que sea mucho más fácil que se infecte esta herida. Lo que tenemos que hacer, y el manejo para todas las quemaduras o todas las lesiones por quemadura, es inmediatamente que nos quemamos, llevar nuestra mano, digamos, o esta parte del cuerpo que está quemada, y ponerla bajo el chorro de agua, ¿sí? Que corra, que limpie. Además, el agua normalmente va a estar a una temperatura templada, ¿sí? Por lo tanto, va a evitar que la inflamación sea tan importante. Vamos a estar ahí 1, 2, 3 minutos. Posteriormente, vamos a ver de qué tamaño es la extensión de la lesión, y nosotros tendremos que decidir, o sea, si requerimos ayuda o no. Regularmente las quemaduras que se presentan en sitios flexurales, ¿no? Cosas que se mueven, son más difíciles de tratar porque el movimiento hace que sea mucho más lenta la cicatrización que una superficie plana. Regularmente lo que hacemos en quemaduras es tapar o ocluir con un paño húmedo o mojado la superficie que está lastimada y vendarlo. O sea, ¿para qué? Para que esto sea una especie de como de tapón o de sello, donde vamos a evitar la pérdida transepidérmica de líquidos para buscar ayuda. Cuando la quemadura es muy superficial y menos, hay pomadas y ungüentos que traen un poquito de antiséptico y algunos que pueden traer algún analgésico que nos ayudan a que no tengamos ese ardor, ese dolor en la zona, ¿no?
Entonces, creo que es lo que pueden hacer, creo que es lo mejor. Y si de plano la quemadura es importante, buscar una atención médica. Hay un punto interesante que son las quemaduras en el ojo. Y esto es común. Cuando la gente cocina y brinca el aceite quemado o el aceite muy caliente, generalmente por un descuido nuestro al tratar de mezclar el aceite y luego el alimento lleva un poco de agua, puede provocar una quemadura en la córnea, una quemadura importante y ulcerarla. Lo mismo, hay que ocluir ese ojo. Si tenemos gotas lubricantes, poner gotas lubricantes, parchar el ojo e ir a una valoración con instrumentos, con un oftalmólogo, porque es muy importante el daño que pudieran ocasionar en el ojo. Ok, ahorita vamos a hablar de esta pregunta que me mandaron. Habla de la rinitis alérgica, entonces no me adelanto. Déjenme les cuento. En los próximos minutos vamos a hablar de eso. La Ciudad de México y en general todo el país, me atrevo a decir, tiene dos periodos críticos que son importantes para generar y para presentar alergias. Y son la parte del otoño y el invierno. Y está relacionada con varios aspectos. Uno es que las temperaturas son más bajas. Y la otra, o las otras dos, que hay un número de gente enferma, bichos en el ambiente, que también ayudan a que tenga uno mayor sintomatología, que se esté enfermando más. Y la otra es la cantidad de polen que se vierte en el ambiente, particularmente fresnos, particularmente otros árboles, encinos, pirules, etc. Y que este año además ha sido sumamente excesivo la liberación de polen en el ambiente de estos árboles. Ha sido tanto así que incluso ha generado varias notas periodísticas. Entonces, varios diarios ya han publicado que incluso hasta 3 de cada 10 personas presentan cuadros de rinitis alérgicas en esta temporada, lo cual es mucho más del histórico habitual. Tengo una gran cantidad de pacientes que están viniendo por atención médica por este motivo, ¿no? Ya incluso, y una de las claves muy importantes para poder identificar si yo realmente tengo una alergia o no, es la recurrencia de estos cuadros. Ya en otros programas hemos platicado que cuando un paciente se enferma una vez, se enferma otra vez, y de repente tengo pacientes que se enferman cada 2 semanas, cada 3 semanas, ese paciente en el 99.9% de los casos no son infecciones, o sea, podrá venir la infección después, se agrega, pero estos pacientes están teniendo cuadros de rinitis alérgica. Y los grupos más vulnerables, naturalmente, son los niños más chiquitos, los que van a las guarderías, a las escuelas primarias, y la gente que también es como adulto mayor. Lo cual no quiere decir que los jóvenes y los adultos y los jóvenes no la padezcan, no la tengan. Por supuesto que también las tienen. De hecho, uno de los grupos que más acude a pedir atención son los jóvenes que están entre los 18 y hasta los 60 años, me atrevo a decir, ¿no? Porque es gente que es muy activa, que tiene que salir a trabajar, que tiene que tratar con clientes, que tiene que estar bien. Entonces, para ellos es importante sentirse bien y es importante que se vean en buenas condiciones, porque si no, ahora en estos tiempos de COVID, la gente que ve a alguien mocoso, que ve a alguien enfermo, no se les va a acercar. ¿Ok? Entonces, este es como el contexto que estamos viviendo. Repito, todos los años esto siempre pasa, pero este año es atípico. Ahora, ¿cuáles son otras causas que generan cuadros de rinitis alérgica? Pues la cantidad importante de ácaros que hay en nuestras casas.
Los ácaros son unos pequeños seres microscópicos que no se ven, pero que viven con nosotros, se alimentan de las escamas de la piel, de esa escamita que se cae de nuestra piel de manera natural, se la comen. Entonces viven a expensas de esto, no nos causan ningún daño, son animalitos prehistóricos, han vivido siempre con el humano, pero ahora resulta que nos hemos hecho alérgicos a eso. Nos hemos hecho alérgicos a sus heces, nos hemos hecho alérgicos al cuerpo, en sí al ácaro, y entonces esto nos genera cuadros de nariz tapada de manera constante, o que se topa un lado de la nariz y luego me volteo y se tapa el otro lado de la nariz, a lo que le hemos denominado una obstrucción en balanza, ¿no? O sea, de un lado al otro. Tenemos también escurrimiento nasal importante, o sea, y va de varios rangos, desde cascadas de moco que escurren, que caen como gotas de agua, transparentes, líquidas, hasta los mocos que son como tapones de mocos que hay que prácticamente retirar hasta con unas pincitas. Tenemos también cuadros de afección ocular, ojo rojo, comezón de ojo, ojo lloroso, siento que el ojo me quema, me pica. Eso es parte del cuadro de la rinitis o de la rinoconjuntivitis. También tenemos la obstrucción nasal, que yo creo que en los adultos es como el dato cardinal. O sea, todos los adultos o una gran mayoría van a tener una nariz tapada de manera persistente. Y esto es muy molesto porque las personas que tienen todo el tiempo, todo el día la nariz tapada, pues de entrada les genera un cansancio extremo, porque respirar con la boca abierta todo el día, primero se asocia a más infecciones, como lo mencionamos hace rato. Entonces pueden tener gripas y infecciones agregadas hasta con fiebre, pero además sufren un cansancio mucho mayor, se agotan más fácilmente. La nariz tiene funciones muy importantes, ¿sí? La nariz tiene la función de calentar el aire, de filtrarlo, de humidificarlo, de limpiarlo de partículas de polen, de mugres, de bichos, etc. Si la nariz está tapada y eso no funciona, la calidad de aire que estamos respirando es todavía peor que la que respira cualquier otra persona. Y recuerden que la calidad de aire en esta ciudad o en las ciudades que son muy urbanizadas y contaminadas de por sí es malo. Entonces caemos en un círculo vicioso donde nos estamos enfermando constantemente. Otros datos importantes, ¿no? Regularmente los mocos son transparentes, pero a veces hay muchos pacientes que presentan esta mucosidad matutina, sobre todo, que es color, va de un rango amarillo hasta verde, y no necesariamente significa que tienen una infección. Miren, algo que les cuento y les digo mucho a mis pacientes es que cuando el moco se concentra en la cavidad nasal y permanece ahí durante toda la noche, el moco se oxida, el moco tiene un aspecto verdoso, amarillento, y que cuando uno se lavasea la nariz, se la limpia y se saca los moquillos, ya no vuelve a haber más moco verde, ¿no? Entonces, si la constante es matutina, me atrevo a decir que se despreocupen de que tengan una infección, ¿no? Otros datos que son también importantes, que están asociados con los cuadros de rinitis alérgica y que son también muy persistentes, es la comezón de la nariz, ¿no? Esta sensación de que algo me pica, que tengo una basurita en la nariz, me estoy tallando constantemente la nariz, empiezo a estornudar. Algunos lo hacen nada más cuando levantan la cara, cuando ven en el sol, o otros de manera automática se levantan y empiezan a estornudar 10, 15 veces de manera consecutiva. Les duele el estómago de tanto estornudar, ¿no? Así también son parte de los cuadros que se presentan de rinitis alérgica. Y complicaciones que también están ahí y que podemos también identificar. Cuidado con aquellas personas que tienen cuadros de sinusitis crónicas o recurrentes. Ellos tienen rinitis alérgica hasta no demostrar lo contrario. Pacientes que tienen ronquidos todo el tiempo, ¿no? Aquellas personas que roncan todas las noches,
pues habrá que descartar varias cosas, ¿no? Adenoides crecidas, pero también rinitis alérgica. No duermen bien, roncan todo el tiempo. Personas que tienen cuadros de otitis o infecciones en el oído también se debe a un cuadro de rinitis alérgica. Y es que resulta que la nariz está conectada con el oído, está conectada con los senos paranasales de manera íntima, o sea, es sumamente cercano. Los conductos de drenaje de las cavidades de los senos paranasales drenan en la nariz y son orificios milimétricos. Por lo tanto, si yo tengo tanta cantidad de moco, es muy fácil que una bacteria llegue, colonice los senos paranasales y me dé sinusitis. O lo mismo, los oídos también drenan en la retrofaringe. Por lo tanto, es muy común que tenga cuadros de otitis media aguda o de otitis media supurada, o sea, cuando se rompe el oído, el tímpano. Y eso va generando problemas y secuelas que pueden tener daños irreversibles, ¿no? Por lo tanto, no es recomendable que estén teniendo estos procesos infecciosos, ¿no? Finalmente terminan siendo infecciosos. Entonces, como ven, la rinitis es la inflamación crónica persistente de la mucosa de la nariz, o sea, de la nariz. Se me tapa, estornudo, me pica, escurro moco, me enfermo de la garganta, me da tos también, me da sinusitis, me da otitis. El cuadro es muy florido. ¿Ok? Entonces, bueno, hay pacientes que tienen problemas en la primavera, que están asociados a infecciones también, o a los pólenes de la estación. Hay unos pacientes que tienen y que ya van a empezar a manifestar, y que está muy asociado además con rinitis, la rinitis y la conjuntivitis, esta estructura de ojos y nariz que también están muy conectados. Otra de las complicaciones de la rinitis son las conjuntivitis, ¿sí? Las lagañas verdes, la lágrima o el lagrimeo constante de los ojos. ¿Por qué? Porque el lagrimal también drena en la nariz, y si la nariz está congestionada, tapada y llena de moco, pues los mocos se van a ir hacia los ojos también, ¿sí? O no va a drenar bien el ojo y no va a hacer su trabajo de limpieza adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, aquellos pacientes que tienen conjuntivitis primaveral, también es muy probable que coexista con una rinitis alérgica. Por lo tanto, es muy importante identificar la causa. Primero, descartar que no sea un cuadro infeccioso o que las infecciones estén asociadas a un cuadro de rinitis primaria, rinitis alérgica. En segundo lugar, que identifiquemos y tratemos de identificar cuál es el agente, ¿no? Primero, controlar los síntomas porque son sumamente molestos y desgastantes, y después buscar la causa. La causa, les repito, hay múltiples pólenes, puede ser hasta un alimento, o sea, en los niños chiquitos el consumo de, no sé, depende de lo que sean, puede ser huevo, puede ser leche, puede ser trigo, soya, causa cuadros de rinitis de manera importante. Y más allá que pensar que es un árbol, un polen del pasto, pues resulta que es el alimento. Entonces, quitando ese alimento, el problema se resuelve. Ahora, cuando yo soy alérgico a algo que está en el ambiente, pues lo identifico, me hago una prueba de alergia cutánea, o que puede ser en sangre también. Hay dos métodos. Y yo puedo obtener información muy valiosa con eso. Puedo saber qué es, con qué intensidad tengo mi alergia, puedo saber en qué época del año se va a presentar, puedo saber también qué tratamiento me conviene más, si solo utilizar cierto tipo de medicamentos porque van a tener mejor respuesta mi organismo al utilizarlos para tratar mi alergia, si los voy a usar cierto periodo del tiempo en el año, o a lo mejor lo tengo que usar varios meses en lo que empiezo a utilizar una vacuna porque es tan fuerte mi alergia y es tan persistente que está todo el año. Hay pacientes que todo el año están mal o más o menos mal
pero se ponen peor en el invierno o en el otoño, o en el otoño y el invierno. Entonces son pacientes que están mal todo el tiempo, pero peor en esta temporada, ¿no? Entonces es importante saberse identificar, autoevaluar si lo que está presentando es una constante, si lo que estoy presentando no está asociado a cuadros infecciosos con fiebre o que alguien me haya contagiado, sino que de repente amanezco así ya de manera constante, me da en la mañana, se me quita cuando sale el sol y en la noche otra vez es una pesadilla. Esto es una constante, identifíquense. Bueno, una de mis pacientes me manda una pregunta. Aquí se pone el nombre de Loca Loscal. Dice: hola. Aquí voy. Dice, voy a leer su comentario. A mi bebé le realizaron pruebas de alergia, ¿no? Se puede, o sea, no hay una edad en la que no se pueda. Incluso a un recién nacido que sospeche uno de alergia a la leche, yo puedo hacerle una prueba de leche, no necesito probar nada más, ¿no? Pero tratamos de no invadirlos, ¿no? Sí, solo que se ve estrictamente necesario. Y salió negativo a las pruebas. Tiene congestión nasal, fluido, tos, inflamación en los cornetes. Pues tiene una rinitis. O sea, definitivamente hay que buscar la causa. ¿Será alérgica o será infecciosa o será de otro tipo, ¿no? Estamos en ese punto. No sé qué hacer. Su pediatra le mandó fluticasona, loratadina y beclometasona. O sea, le dio un tratamiento para alergia el pediatra. Disminuyó la congestión nasal y me dijo que regrese con mi alergólogo, lo cual se me hace muy adecuado. ¿Qué puedo hacer? Me estresa la consulta con su alergólogo. Solo por consultas es muy retirada. El papá y la mamá también presentan alergias. Bueno, aquí mencionaste algo muy interesante. Siempre que evaluamos un paciente con alergia hay que evaluar la carga genética. O sea, si un paciente tiene una carga genética alta porque el papá, la mamá o ambos tienen alergia, es muy probable que los síntomas que esté presentando sean alergia. Y no necesito necesariamente una prueba positiva para decir, pues tienes alergia. El tema es el siguiente: las pruebas se equivocan, ¿no? O sea, tienen márgenes de error. Y además, los pacientes a veces tienen una inmadurez inmunológica donde no necesariamente tiene que salir positiva la prueba. Entonces, lo primero que hacemos cuando empezamos el tratamiento está basado en los síntomas clínicos o lo que se encuentra al momento de hacer la exploración física. Y si nuestro paciente va respondiendo bien, es conveniente llevarlo a un estado de alivio y bienestar por completo antes de estar pensando en hacer una prueba y otra prueba y otra prueba. Por lo menos en mi caso, siempre el primer objetivo será recuperar el estado de salud previo. Siempre será regresar al estado de bienestar que tenían los pacientes antes de que empezaran a sentirse mal. Más allá de caer en esta idea de que tenemos que hacer el diagnóstico inmediato, de hacerlo lo más rápido posible. Claro que se hace, pero nos tomamos unos cuantos días, algún par de semanas o un mes, siempre todo con calma, porque afortunadamente las alergias en la mayoría de los casos no son una emergencia. Hay casos donde sí, por supuesto, una alergia grave a un fármaco, etc. A ver, veamos. Nos dice Pablo: doctor, ¿podría hablar de sinusitis? Es que creo que es muy similar a una alergia a una gripa y a veces no sabemos qué onda. Por eso nos tratamos para una y se nos quita y resulta que era otra cosa. Gracias, dice, soy parte ya de los fans. Pablo, gracias por seguirme. Pues efectivamente, la relación anatómica, estructural que tiene la nariz y los senos paranasales hace que al momento que se tape la nariz afecte los senos paranasales y nos dé sinusitis. Hay sinusitis que son transitorias
y que pasan rápidamente, y hay sinusitis que se hacen crónicas al igual que la rinitis y que regularmente todas ellas van a requerir un tratamiento con antibiótico por varios días y con todo el manejo y el tratamiento para aliviar la congestión nasal, porque si no aliviamos la congestión, la sinusitis nunca se va a aliviar tampoco. Maribel me dice: doctor, si mi niño tiene una quemadura leve, ¿cómo la podríamos tratar? ¿Qué es lo que nos recomienda? Tener un botiquín para primeros auxilios. Gracias, Maribel, gracias. Efectivamente sí deberíamos de tener un botiquín con lo mínimo indispensable, ¿no? Algunas cuantas gasas, un poquito de tela adhesiva, los curitas por supuesto clásicos, mertiolate, alcohol o algún tipo de antiséptico, ya sea en aerosol y en ungüento, medicamentos para el control de la temperatura, porque cuando un paciente se quema le duele. Entonces, por supuesto que hay que brindar un analgésico, hay que tratar la herida. Les repito, hay que primero que nada poner al chorro de agua la lesión con el fin de enfriarla un poco y de limpiarla. Después de eso aplicar los antisépticos y tratar de cubrir la herida con algún paño húmedo o una gasa y buscar atención para que se valoren bajo el ojo médico. Doctor, ¿se puede tener influenza, COVID y gripe aviar? Me parece que hasta la fecha no hay ningún paciente así. Espero que no. COVID e influenza hemos dicho que sí, hay varios pacientes. Entonces, pregunta si es algo imposible. Hasta el momento no se ha dado el caso. Y ahora que están de moda las enfermedades que son tan raras, bueno, pues sí, están brotando muchas enfermedades, o por lo menos a lo mejor estamos teniendo más conciencia de ellas, pero así es. Deyanira dice: gracias por compartir su espacio y sus conocimientos. Muchas gracias, Deyanira, por escribir. Beth Graham me escribe. Beth Graham dice: doctor, buenas tardes. Yo soy así, con que por la mañana estornudo, comezón en la nariz y tos muy fuerte, y me pongo ronca y no sé qué hacer en este momento. Beth, si es algo crónico, si es algo que se presenta en una estación de tiempo predeterminada, necesitas ayuda, necesitas consultar a un alergólogo, necesitas venir conmigo para que podamos resolver, porque tu caso va a tener cosas muy particulares. Hay que investigar por qué estás así. Repito, lo primero es que ya no sufras de esa manera y después buscar cuál es la causa, ¿no? Podrán ser los pólenes, podrán ser los ácaros, las mascotas, es algo en lo que no hemos hablado. Perro, gato, mascotas que están dentro de nuestro domicilio, también podemos ser alérgicos a eso y nos causa problemas importantes. Gracias, Beth. Dice Adriana: doctor, feliz día del amor y la amistad. Muy feliz día, Adriana, gracias. Dice: ¿las alergias tienen edad o las puede presentar un bebé? Efectivamente, este es el punto que tocábamos. Y por ejemplo, un bebé recién nacido puede ser alérgico a la fórmula de las que utilizamos. Se la dan en la cuna, tiene una carga genética importante y de repente empieza a presentar alergia, ¿no? Claro que se puede presentar desde el recién nacido, ¿sí? Enfermedades como una proctocolitis alérgica, una dermatitis atópica, se presentan desde los primeros días o meses de vida. Ok, bueno. Vamos con otra preguntita más ya para terminar. Dice: doctor, hace tiempo mencionó que hay alergia en invierno. ¿En el calor también se presentan? ¿Podría hablar de ello? ¿Y si todos somos propensos a ser alérgicos? Daniela, gracias. La curva de cómo se presentan las alergias es algo curioso en este país, ¿no? El pico se encuentra en las épocas del frío, en el otoño y el invierno, desciende un poco en la primavera
y baja en la época de verano. Y hay factores que facilitan esto, ¿no? El frío, por ejemplo, favorece la liberación de ciertos tipos de pólenes en muchos árboles. El frío aumenta el crecimiento de los ácaros dentro del domicilio. El frío hace que salgamos menos, que estemos más en casa, que saquemos nuestros cobertores que están guardados durante meses y están llenos de ácaros. Entonces es recomendable lavarlos primero. El frío hace que nuestras vías respiratorias y el sistema de defensas o de movimiento de las secreciones disminuya, se mueven con menor habilidad y con menor frecuencia. La mucosa, los cilios o los pelitos de la mucosa que barren los mocos y las bacterias condicionan estas infecciones. Por lo tanto, es un periodo crítico. Baja el frío, cambian los pólenes y hay personas que en la primavera son alérgicos porque también hay una gran cantidad de polen en el ambiente. Son diferentes tipos de pólenes. Pero entonces ahí vienen otras personas que tienen otro perfil, otro tipo de alergia y generan estos síntomas. Y en el verano baja todavía más y esto es mucho ayudado a las lluvias. O sea, hay polen, por supuesto. Los pastos empiezan a producir una gran cantidad de polen. Pero en el momento que empieza a llover, todo ese polen, todo eso que está en el ambiente, la contaminación, todo se va al piso, se lava. Y eso hace que respiremos un mejor aire, mejor ambiente. Entonces disminuyen las alergias en este periodo, pero nada más terminan las lluvias y vuelve a incrementar todo esto, ¿no? Entonces así se comporta. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Quiero pedirles que estén pendientes. En un momento voy a pasarles la cápsula del Dr. Gus Valle. Ya saben que deben de estar pendientes de las cápsulas del Dr. Gus porque tiene mucha información muy valiosa, muy explicada de una manera sumamente sencilla, didáctica, en pocos minutos además, ¿no? Entonces, cuando uno tiene prisa, cuando uno quiere saber de un tema, búsquenlos, los temas. Están aquí también las mismas plataformas, en el Spotify, en el YouTube, en nuestros programas de Facebook Live. Pasan también por Imperfecto, así que échenles un ojo, escúchenlas, véanlas, les va a gustar, por supuesto, ¿sí? Con esto quiero despedir el programa. Gracias a todos los que nos vieron, escucharon, nos sintonizaron. Gracias por estar ahí, gracias por sus preguntas. Aquí seguiremos la próxima semana con mucho gusto, hablando de otros temas de actualidad, temas que nos mueven, que nos preocupan, atendiendo y respondiendo sus preguntas, como siempre, y de la mejor manera, con gran actitud. Les deseo que tengan una semana muy feliz, que se tomen un minuto para pensar en aquellas personas a las que uno ama, a las que uno quiere, y que a veces no se los decimos, ¿no? Y que hoy que sea el pretexto y que el pretexto sea por siempre. Así que abrácenlos, quiéranlos porque estamos de paso, ¿ok? Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Amigos, hola, soy el Dr. Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que
estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.